Bien, vamos a resolver con ayuda del ordenador, con matemática. ¿De acuerdo? Tal como lo habíamos puesto antes. Esto es. Con las condiciones. Con las condiciones iniciales, pues que de phi en el tiempo t igual a 0. Vamos a llamarlo un phi sub 0. Y la velocidad angular en el tiempo t igual a 0. Vamos a dejarlo desde el reposo. Desde el reposo. ¿De acuerdo? Con esto ya me aseguro que va a haber oscilaciones. Muy bien. Vamos a ver. Muy navideño ya el asunto. ¿No? Está mal. Vale. Entonces... Si digo que no tiene solución, no me queda más remedio que obtener la solución numérica. De todas maneras, uno diría, no me lo creo. Entonces, voy a intentarlo con la función exacta. ¿De acuerdo? Voy a hacerlo más grande para que lo veáis mejor desde ahí arriba. Entonces tendríamos phi prima prima del tiempo igual a menos g menos g dividido por L. Voy a darle un poco de gravedad para que se vea bien. Longitud. Esa es la ecuación del movimiento. Bien sencillo. Y ahora tendríamos que poner igual a pues, phi 0, por ejemplo, y phi prima de 0. Y eso pues lo tendría que dar para en el tiempo. Vamos a ver si nos sale algo. Fijaos que no le he dado valor numérico a nada. Si tiene solución exacta, es decir, que se puede integrar dos veces a mano, me tendría que salir una expresión algebraica, pues finita de términos. Lo devuelve. Es decir, no, aquí no hay... Incluso uno podría decir, bueno, a lo mejor es porque no le ha dado valores a gravedad. O sea, uno tiene que pensar, decir, bueno, a lo mejor la dificultad es que la máquina no sabe muy bien qué valores puede tener graph y long, pueden ser números complejos y entonces, a lo mejor para casos particulares de esos números reales, sí. Imaginémonos que le pongo 10, 9,8, 1, o sea, 10. Tampoco. Es decir, que esto no tiene
no nos queda más remedio que resolverlo numéricamente. O a lo mejor uno podría pensar, yo qué sé, o sea, estoy poniéndome en vuestro lugar, decir, bueno, esto no es una demostración evidentemente matemática, simplemente la credibilidad que tiene el programa de decir es capaz de integrar todas estas cosas a mano. En eso estamos de acuerdo, ¿entendido? Por eso digo, uno tiene que probar, decir, a lo mejor sin condiciones iniciales, pues esto podría darlo, a lo mejor. O sea, ¿por qué creéis que lo he hecho? Yo sé, si no me hubiese plantado. Entonces dice, anda, aquí hay una cosa curiosa. Le ha quitado a Miguel las condiciones iniciales porque ahí también phi 0 podría ser un número complejo, es decir, que a lo mejor para números, cosas raras de los matemáticos, que son muy raros. Bueno, y ahí sí nos da nos está advirtiendo, dice, hay varias ramas en la solución para estas ecuaciones, pero DESOL value solo va a devolver una. Dice, usa DESOL para conseguir todas las posibles. Bueno, da igual, si utilizáis eso os va a salir el Jacobi amplitud. Amplitud de Jacobi. Bueno, entonces, ¿es eso una solución algebraica? No. Esa función se define precisamente por una integral. Se puede poner como, o sea que esto no es un seno, no es un coseno, no es una exponencial, no es un polinomio, sino que es una serie infinita de términos. Hay funciones que se llaman funciones elípticas que se definen por medio de integrales. Simplemente. Este es un ejemplo. No está mal que alguna vez a lo largo de la carrera hayáis visto una cosa como esta. Pero, ahora sí me tenéis que creer a mí, es decir, eso, ¿qué forma tiene, digamos, en función de la forma de funciones polinómicas, trigonométricas, logarítmicas? Bueno, eso es una serie infinita de términos. Y yo dije que nosotros al integrar lo que buscamos a mano, naturalmente, es un número finito de términos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces la cuestión es que esto no tiene solución a mano para el ángulo en función del tiempo. Necesito, naturalmente, entonces, voy a volver a poner las condiciones iniciales, las teníamos ahí, ¿de acuerdo? Y utilizar, naturalmente, la función numérica, ¿de acuerdo? Como es una función numérica, yo necesito darle valor a, si queréis utilizo ahí otra vez para que veáis, long, graph, y le voy a dar valores a esos, pero necesito darle valores, porque numéricamente, si queréis 9,8, igual a 1, ¿de acuerdo? Ya con eso, en la misma celda, estáis viendo que lo tengo ya, siempre que le dé, me aseguro de que los está computando. Muy bien, necesito algún dato más, numérico. ¿Cuánto vale phi 0? Phi 0 igual a, pues le voy a poner, por ejemplo, 25 grados. Fijaos que trabaja con radianes, con eso lo que logro es pasarlo a radianes. Muy bien. Y naturalmente necesito decirle en qué intervalo de tiempo vamos a integrar. Pues, por ejemplo, que era el cálculo que hacíamos el otro día, ¿no? Con estos valores, pues cómo era el periodo, de qué orden era, del orden de, habíamos dicho, si las oscilaciones son armónicas, ¿no? Entonces tendríamos la frecuencia angular es la raíz cuadrada de g dividido por L, es decir, que el periodo va a ser 2pi dividido por eso, 2pi del orden de 6, dividido por la raíz cuadrada de eso, que sería del orden de 3, o sea, del orden de 2 segundos, con 10 segundos va que chuta. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a ver. Vale, ahí ya nos está dando un valor. Vamos, claro, naturalmente. Bueno, aquí ya viene una representación pequeña, pero nosotros queremos verla.
voy a llamar phi s. Le voy a quitar para representarla mejor el tiempo. También funciona, ya habéis visto que funciona de las dos maneras, ¿no? Tengo la misma. Y dentro de la misma celda voy a hacer el plot. Phi s. Ya, me copio esto. ¿De acuerdo? Ahora lo hago más pequeño porque si no, no veis las órdenes. Un poco. Vamos a ponerle así lo tenemos ya puesto, todo eso. Si queréis que nos hagamos una idea de más del ángulo, porque verlo en radianes realmente uno no tiene así, tiene que estar haciendo, comparando siempre ahí frente a pi, es un latazo. Ahí lo tenéis. Entonces he cambiado el... ¿De acuerdo? Phi está en radianes, pero al dividirlo por pi dividido por 180 me lo está pasando a grados hexagesimales. Bueno, ahí está viendo una oscilación que apostaría, eso es una oscilación armónica. Bueno, podríamos compararlo frente a la solución. ¿Cómo sería si esto es una solución armónica? Simple. Entonces esto debería tener como solución phi de t una amplitud a por el coseno de la frecuencia angular omega, cuidado con esto, más un desfase. ¿De acuerdo? Omega sería, ¿qué sería? G dividido por L, y A y delta se determinan con las condiciones iniciales. Pero para las condiciones iniciales que he puesto tan sencillas, se ve inmediatamente, se tarda segundos, ¿no? Si uno impone que phi de cero, phi en t igual a 0 sea phi sub 0 y phi punto, la derivada, en 0 sea igual a 0, sale que delta es 0. Si cojo el coseno, si cojo el seno, entonces no, por eso he cogido el coseno. Ya sale que es phi sub 0. De tal manera que entonces podemos comparar para mis condiciones ¿todo el mundo ha entendido por qué he sustituido A y delta ahora? ¿Todo el mundo lo ha entendido? ¿Sí o no? Vale, entonces debo entender que es muy fácil, que todo el mundo lo ha entendido, yo no puedo hacer otra cosa. Vale. Bien, pues vamos a coger esto. Hombre, uno tiene que sospechar. Si fuese así, ¿por qué no lo ha integrado el ordenador? ¿Podemos representarlo? Fijaos, voy a representar, voy a poner todo esto, para que lo veáis mejor, una lista de dos funciones. Eso me va a poner en el mismo dibujo las dos. Y entonces tengo aquí phi 0 por, he dicho por el coseno, ¿no?
de omega, que sería la raíz cuadrada, de graph dividido por long, por el tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, aquí con cuidado porque también tengo que dividir por todo esto. Si no, esto es en radianes. La primera que pone es en azul. Bueno, para que lo veáis mejor. Así ya lo veis un poco mejor. Si no, tenemos. La azul es la primera en el orden y en naranja es la segunda. Y ahí uno observa, casi. ¿Estamos de acuerdo? Pero no es exactamente lo mismo. Es decir, que... Y ahora viene el juego. Hombre, a lo mejor, evidentemente, para 25 grados, utilicé 25 grados. La diferencia es pequeña, pero vamos a hacerla más grande. Cierto. Se lo tengo guardado. ¿Cómo lo puedo hacer? Podría ir cambiando a mano, por ejemplo, decir 50. ¿No? O sea, todavía no he llegado a 90 grados, ¿no? 120. Fijaos que es una barra rígida, o sea que puedo ponerlo a 120 grados, contando por abajo. Ahí ya uno está empezando a ver, o simplemente poner aquí un... Voy a copiarme todo esto. Siempre es más recomendable hacer esto. Me quito esto. Entonces ya sabéis qué parámetro voy a manipular aquí. Desde 0 hasta ¿vale? Ahí olvidaos de estar todos estos signos, ¿no? Vamos a ponerle aquí expresiones. La primera he dicho que es solución real. Bueno, dentro de lo real que puede ser. Una armónica me vale. Para que veáis mejor, os estáis dando cuenta que la escala aquí vertical está reescalando naturalmente. Vamos a ponerle por aquí. Como máximo es pi, por lo tanto, como máximo es 180. Pi dividido por pi. Ahora uno lo ve mejor.
Entonces, fijaos, aquí tenéis, lo que pasa que ahí está en radianes. Cuando el ángulo es pequeño, fijaos, cuando el ángulo es pequeño, las dos soluciones están una prácticamente indistinguibles. No son exactamente la misma, pero una está viendo que la solución armónica está tapando a la solución real, es decir, que es una buena aproximación a la solución. Pero en cuanto uno se va, fijaos, y ahora uno dice, en un movimiento armónico simple, ¿de acuerdo? Un bloque unido a un muelle o un péndulo de este tipo, uno diría, el periodo es independiente de la amplitud, ¿no? ¿Es cierto eso? Sí, estáis viendo. ¿Cómo sé yo, por ejemplo, en 10 segundos, que es independiente de la amplitud? Simplemente contando cuántas oscilaciones está haciendo. 1, 2, 3, 4, prácticamente 5, casi. Fijaos que sigue habiendo 1, 2, 3, 4, 5. No cambia. ¿De acuerdo? Pero realmente, para este ángulo inicial pequeñito, sí, efectivamente, seguimos teniendo 5. Pero ahora, ¿cuántas tenemos? Real, 1, 2, 3 oscilaciones, frente a las 5 armónicas. Es decir, que en la solución real, el periodo sí depende de la amplitud. ¿De acuerdo? Bueno, ahí nos hemos acercado a lo que pasa. Ahora un problema sería con el ordenador decir, oye, tú tienes un reloj de péndulo en casa. Le haces la gamberrada de, en vez de ponerlo así para pequeñas oscilaciones, que estáis viendo que es una buena aproximación, lo hacemos más grande las oscilaciones. ¿Cuánto adelantaría o retrasaría ese reloj frente al tiempo real? ¿Os dais cuenta del problema? Bueno, este archivo luego lo subo y lo tendréis para poder pensar si retrasa o adelanta y cuánto. Antes de decir, bueno, ¿y cómo podría encontrar? Porque había un problema el otro día que dije, hasta aquí era, o sea, era resolver, ver la ecuación, meterlo con los datos iniciales, no era jugar con los datos que os daba, y hacer el plot, o sea, que hasta ahí estaba más que líquida. Pero había una pregunta que era, una vez que uno logra resolverlo, ¿cómo es el periodo? Hallar el periodo, ¿de acuerdo? Entonces, para hallar el periodo, ¿qué es lo que podríamos hacer? Ver cuánto tiempo tarda en volverse a repetir el movimiento. Por ejemplo, escoger, hombre, hay varios puntos interesantes. Uno sería, por ejemplo, aquí, donde corta voy a quitar una de ellas, voy a quitar la armónica, ¿de acuerdo? Ahora ya solo vemos eso. Vamos a ponerle una bonita. Rellena un poco hacia abajo. Siempre queda más bonito. Que no sé si así se ve mejor que en pantalla. Vale. Estaba diciendo, tendremos que ver cuánto tiempo tarda en repetirse. Por ejemplo, cuánto tiempo tarda en pasar a una nueva cresta, o por ejemplo, aquí en cruzar el cero ya es un poco más problemático porque cruzamos aquí el cero, pero también aquí no es este tiempo el que tarda en repetirse. Sería cruzarlo en un sentido, también se podría hacer, pero yo creo que es más conveniente, aunque aquí también lo vamos a encontrar con los máximos y mínimos. Bueno, si esto es un periodo, desde aquí hasta aquí sería medio periodo.
¿Cómo podríamos resolverlo a mano? Con una ecuación que hay que resolver numéricamente. Entonces tendríamos la derivada igual a 0. ¿De acuerdo? Y ahora tengo que decirle yo que vosotros tendría un cierto interés, no por mi asignatura en cómo hallo soluciones numéricas a sistemas de ecuaciones, no solo diferenciales. El otro día ya me vino alguien a preguntar para otra asignatura, oye, ¿cómo puedes hallar cosas de esas? Porque en otras asignaturas resulta que os aparecen sistemas de ecuaciones, un montón de ellas. Ya. Entonces viene el problema de, hombre, hay muchas calculadoras de estas que las metes y también... Pero bueno, siempre uno puede trabajar y hacer representaciones y hacer luego... O sea, esto es desde luego más profundo que lo que os puede hacer cualquier calculadora de esas, por muy programable que sea. O sea que yo... ¿no? Siempre pienso en esto, no en lo del otro día. Hace 3 años me vino un alumno que había tenido yo en mecánica, o 2 años, que había tenido en mecánica, ya había aprobado, no, estaba en otra asignatura y un día entre clase y clase en el aula de informática me vino y me saludó, me dijo, oye Miguel, ¿te importaría, siempre que nos dices que estás dispuesto a ayudar, incluso en otras asignaturas, tengo este problema me parece que era resistencia de materiales, así de memoria. Resulta que tenemos, bueno, un problema que hay que solucionar y me aparecen unas cuantas ecuaciones, un sistema de ecuaciones que es complicado. ¿Me podrías ayudar a resolverlo? Ningún problema, fueron 2 minutos escasos. Yo le dije, tú dame las ecuaciones que yo te doy el resultado. ¿De acuerdo? Sí, a mano le costó, primero no lo supo hacer bien y segundo le costó unas cuantas horas llegar a no saber hacerlo bien. ¿De acuerdo? Yo no sé, cuando veo sonrisas hay veces que me da tristeza, hay veces que me enfado, a veces me da tristeza, no lo sé. Pero bueno, será que hoy estoy depre. Entonces, habéis visto ahí que he ido simplemente a ver cómo resuelvo ecuaciones. Aquí tengo 3, ahí ya os estoy redirigiendo yo a la que os va a sacar del aprieto, porque estas hacen soluciones, pero para ecuaciones polinómicas o de otro tipo, pero no todas las soluciones, mientras que estas sí las encuentran numéricamente. Lo único hay que darle, encuentra soluciones locales, es decir, que hay que darle un punto donde empezar a buscar. Por eso lo estoy enseñando aquí. Entonces le tengo que decir busca para t, y ¿dónde empiezo? Hombre, puedo decir empieza en 0, voy a darle un poco más, 0.1. Por una razón, porque si le doy en 0 va a intentar buscar a izquierda y a derecha de t, y yo solo tengo la función phi s, la tengo solo definida entre 0 y t, entre 0 y 10, perdón. Entonces, si me va hacia la izquierda, porque él hace un tanteo, entonces inmediatamente me va a dar no un error, un aviso de que está utilizando esa función extrapolada. Aparece en rojo y para vosotros os daría miedo. Simplemente decir, estoy tomando valores extrapolados, no los que tú tienes definidos. Entonces, para obligarle a eso, me voy a poner un poco hacia la derecha y además, si uno mira en la documentación, decirle, utiliza solo valores en un intervalo determinado, entre 0 y 10. Con eso le obligo a la máquina a buscar soluciones entre 0 y 10 y empezando en 0.1. Me busca la primera. Pero ya veis, si barro, y ahora uno dice, anda, tan sencillo como manipularte esto. Nos está dando los valores para los cuales tenemos máximos, tenemos máximos o mínimos en esta función. ¿De acuerdo? Tenemos, fijaos, el primero
Bueno, 0, 1,1, es decir, me está dando el mínimo. Ahí tengo 2,2, ese es el máximo. Es decir, que yo ya sabría aquí, con eso, ya simplemente, ya tengo ahí que el periodo es, en este caso, 2,20537 segundos. Cuidado, todo esto, uno diría, hay que siempre tener en mente, la máquina te lo ha resuelto numéricamente, es decir, que los resultados que obtenemos tanto para esta función φs como para lo que acabo yo de hacer, son soluciones con gran aproximación las reales, pero son numéricas. Siempre hay un error numérico al integrar, porque está integrando numéricamente. Cuando lleguéis a la asignatura de matemáticas, métodos numéricos de ese estilo, veréis de lo que estoy, o os pido que en ese momento os acordéis un poquitín de mí y digáis, pues mira, de eso iba lo que está haciendo aquí esta función en este momento. ¿De acuerdo? Frente a... Fijaos que yo podría ahora cambiar esto. Fijaos que número más numérico, Fijaos numéricamente, 3,04381 por 10 elevado a menos 16. Esa es la solución en 0 realmente, en p igual a 0. Pero claro, la está hallando numéricamente, entonces no es exactamente 0. Y ahí uno tendría la idea de decir, ¿de qué orden está cometiendo un error? De 10 elevado a menos 16. O sea, 16 órdenes de magnitud más pequeño. Pero bueno, ahí ya tenemos la primera, el mínimo, como estáis viendo. 1,9, 3,9. 3,9657, con ese error que habéis visto, ¿no?, de ese orden, sería el periodo en este caso. No sé si os habéis dado cuenta también una cosa curiosa, que ahí ya cuando uno ve esa forma, ya estamos muy cerca de 180 grados. Ya uno ve claramente que eso no es un seno. ¿No veis cómo se está poniendo, aplanando tanto las crestas como los valles? Ahí ya uno claramente a simple vista está diciendo eso, desde luego no es una solución armónica, no es un seno o un coseno. Y para que os deis cuenta de que esto comete errores numéricos, pensé que lo iba a hacer, porque otras veces que pruebo, a lo mejor no es el intervalo suficiente, con 10 segundos. Bueno, ahí queda una recta horizontal, lo cual realmente es la solución correcta. Se queda en la posición de equilibrio inestable, pero yo creo que si le meto más segundos, voy a probar con 50 segundos. Fijaos, el método numérico que está escogiendo él por defecto, ahí viene lo bonito, tú puedes escoger, decirle a la función, lo que estáis viendo es una parte pequeñísima de lo que hay ahí dentro, podéis escoger. ¿Es eso real? Ahí es donde uno ve que no es real, porque si lo pongo en phi sub 0 igual a pi, tendría que permanecer en pi todo el rato. Y ya veis que llega un momento, parece que va bien, hasta 10 iba muy bien, pero llega un momento cuando nos estamos acercando a 20, que ya, ha sacado el péndulo o la bolita de su posición de equilibrio inestable. ¿Quién lo ha hecho? El error numérico está ahí, fijaos, de 10 elevado a menos un montón. Llega un momento en que ese error es lo suficientemente grande para sacarlo de esa posición. Eso no es real. Bueno, habría métodos, si yo le digo que escoja otro método, lo haría mejor todavía. Este es el más sencillo y lograría con otros métodos que me diese que permaneciese en pi. Pero bueno, para que os deis cuenta de que el ordenador no es tu padre ni tu madre, no te puedes fiar al 100% de él nunca, jamás. Bueno, vamos a hacer el descanso de 5 minutos, son las 11:00.